Muy bien. Esta semana, platicando con una persona, me recordó algo que realmente es muy importante para nosotros como creyentes y como familia de Dios. El orar unos por otros, ¿no? Y la oración intercesora, ahorita vamos a explicar qué es, realmente es una cubierta de protección para todos nosotros como creyentes. Cada vez que tú oras, Dios cubre la vida de la persona por la cual tú estás orando, ¿no? Y suple todo lo que esa persona necesita. Realmente es una realidad que Dios empieza a trabajar de una forma o de otra cada vez que nosotros oramos. Y esto es la oración intercesora. A lo mejor el nombre se hace un poquito extraño, pero es interceder por otras personas. Es orar por las necesidades de otras personas que están alrededor de nosotros. Y cuando tú oras, tú realmente estás cubriendo a esa persona. O sea, realmente Dios empieza a actuar a favor de esa persona. Y la Biblia, cuando nos habla de cómo orar, nos habla de ser constantes, nos habla de orar con perseverancia, nos habla de orar sin cesar, y nos va dando ciertas características para la oración que nosotros debemos de tener en mente. Y entre más oramos nosotros, más nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas cosas por qué orar. Y realmente es una bendición el hecho de que nosotros podamos orar, porque cuando tú oras, tú vas a empezar a ver a Dios actuar. La persona que no ora no puede ver a Dios respondiendo sus oraciones. O sea, si tú te das cuenta, es un privilegio el que nosotros tenemos, el de poder orar, el de poder poner delante de Dios nuestras necesidades, nuestros anhelos, o a otras personas, como estamos viendo esta mañana. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a Dios, vas a conocer más a Dios y lo vas a ver actuar a tu favor. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema, de la oración intercesora. ¿Y por quién tenemos que orar? Hay varias personas o varios grupos de personas por los cuales nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a estar orando por ellos. Y en primer lugar nos vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Y aquí nos dice Dios que tenemos que estar orando por nosotros mismos como hermanos. No hemos sido llamados a una familia, la familia de Dios, y Dios nos está instando a que estemos orando unos por otros. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Constantemente, con perseverancia, estar velando. ¿Por quiénes? Por todos los santos. ¿Y quién de aquí no tenemos necesidades? ¿Quién de aquí no tenemos retos en nuestras vidas? La verdad es que todos los tenemos, y la verdad es que todos necesitamos orar unos por otros. Todos estamos inmersos en una vida. Ayer platicaba yo con una persona en este sentido. O sea, decíamos, la verdad es que la vida es difícil. La vida naturalmente es complicada. Y estamos inmersos en una serie de retos, de obstáculos. Qué increíble en verdad es saber que alguien está orando por ti. Que Dios está trabajando en tu vida gracias a las oraciones, gracias al cuidado que otra persona tiene por ti, ¿no? Y saber que en tus luchas, en tus retos, en tus adversidades, en todo lo que nosotros vamos experimentando en esta vida, Dios está a favor de nosotros. Es precioso saber, es precioso escuchar cuando alguien llega y te dice: oye, estoy orando por ti, estoy al pendiente de tu vida, le estoy pidiendo a Dios que te bendiga, le estoy pidiendo a Dios que te ayude en las necesidades que tú tienes. Y algo que tenemos que entender nosotros es que Dios nos puso en este grupo, Dios nos puso en esta iglesia. Dios tiene un propósito al permitir que tú y yo estemos reunidos esta mañana y todos los domingos aquí en la iglesia. Y uno de esos propósitos es que tú te unas a esta familia de oración. Somos una familia de oración, ¿no? Y somos muchas otras cosas, pero una parte importante es que somos una familia de oración. Y así como en tu familia tú tienes cuidado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ver que todo esté bien, cuando hay una necesidad tú la atiendes, tú te preocupas y estás cuidando de todos los detalles para que las cosas marchen bien en tu familia. De igual manera tiene que ser aquí dentro de la iglesia. Tenemos que estar velando unos por otros para que todas las cosas vayan marchando bien. ¿Y cómo lo hacemos? A través de orar por nuestros hermanos. También tenemos que orar por los líderes de nuestra iglesia.
Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30, hablando Pablo a la iglesia de Roma: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y si tú te fijas, Pablo constantemente estaba pidiéndole a la gente que orara por él, porque él entendía que necesitaba ser cubierto por Dios, ¿no? En el ministerio que Pablo estaba desarrollando, ¿no? En todo el trabajo que él hacía en esa época y en ese lugar, realmente él entendía que él necesitaba que Dios derramara su gracia, que Dios lo cuidara en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto espiritual principalmente, que él lo guiara a poder hablar lo que él tenía que hablar. Pero no solo eso, sino que Pablo estaba expuesto a muchos peligros, a muchos retos. O sea, Pablo siempre lo vemos como una persona espiritual, pero Pablo también tenía necesidades, tenía dudas, tenía sentimientos, ¿no? Y finalmente tú ves que él está constantemente pidiendo que oren por él. Porque el trabajo de los líderes de la iglesia no es un trabajo físico, no es lo más importante, no es lo más difícil, el tiempo que tú puedas invertir en todo lo que se hace para la iglesia, sino que es, y no es un trabajo humano, es un trabajo espiritual, porque el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia es un trabajo que depende de la gracia de Dios. Es lo único, realmente esto es lo que le da sentido a lo que yo hago aquí, que la gracia de Dios esté trabajando, ¿no? Y llegando al corazón de todos nosotros, ¿no? Y depositando su mensaje y su guía a través de lo que yo pueda hablar. Y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles a todos ustedes que no dejen de orar por mí, que no dejen de orar porque Dios puede usar mi vida de la manera que Él lo quiera hacer dentro de este proyecto al que todos hemos sido llamados como Iglesia G316. O sea, realmente les pido que ahí en su lista de oraciones, es bueno que tengamos nuestra lista de oración, ¿no? De repente llega alguien y te dice: oye, ahí te pido que ores por mí, ¿no? Y pasan 2 días y dices: híjole, ¿quién me pidió, no, que orara por esa persona? No, tengan una lista de oración, una lista con todas las peticiones de ustedes, de la gente que está alrededor de ustedes, para que no dejen de orar por todas esas cosas constantemente, perseverantemente, como dice el pasaje. También dice la palabra de Dios que debemos de estar orando por nuestros gobernantes, aparte de nuestros hermanos, aparte de nuestros líderes en la iglesia, también por nuestros gobernantes. Y Pablo le dice ahí a Timoteo, en 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Es importante que no te olvides de los gobernantes, no te olvides de orar por ellos. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros esta mañana, que también hay en nuestra lista de oración. No nos olvidemos de nuestro presidente, de nuestros gobernantes, de toda la gente que Dios puso para gobernar nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. La verdad es que lo más fácil es criticar a las personas. Y no estamos hablando si estamos de acuerdo o no con ellos. Podemos estar o podemos no estar de acuerdo con la gente que nos gobierna, pero eso no nos debe de limitar a la oración que estamos haciendo por esas personas. No importa de qué partido sea. Dios los puso en la posición en la que ellos están. Y es muy fácil criticarlos. Lo difícil es orar por ellos. Pero ¿saben una cosa? Hay muchos que critican, ¿no? Ya esos gobernantes no necesitan más gente que los critique. Sí necesitan gente que esté orando por ellos, ¿no? Y la Biblia constantemente nos habla, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando lees el libro de Crónicas, el libro de Reyes, tú ves cómo la salud moral, la salud espiritual, la salud económica de los pueblos en buena medida dependía de los gobernantes, de las decisiones que ellos tomaban. Y el día de hoy no es diferente. Nuestra vida como sociedad y como creyentes también depende de las decisiones que nuestros gobernantes vayan tomando. Por eso tenemos que estar orando por ellos. Y yo te quiero decir que si nosotros, como seres humanos y como creyentes aquí en la iglesia, somos atacados constantemente, ¿no? En nuestras convicciones, en que no hagamos lo correcto, yo te tengo que decir
que la gente que está en eminencia, la gente que está gobernando nuestros pueblos, ellos son atacados de una manera muy fuerte. Porque Satanás siempre se va a la cabeza de la familia, ¿no? El papá es constantemente atacado para que él no tome su responsabilidad, para que él no sea el líder del hogar. De igual manera, los gobernantes en las naciones son constantemente atacados porque Satanás sabe que si él ataca y lastima a la cabeza de una nación, entonces va a afectar a toda la nación. Ellos son los que deciden qué se aprueba y qué no se aprueba en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto económico, político, social, pero sobre todo en el aspecto moral. Y todo lo que estamos viendo el día de hoy no es otra cosa más que un ataque frontal a las cabezas de las naciones, a las personas que están gobernando todos estos países. Y hoy nosotros nos enfrentamos ante una responsabilidad que no nos podemos sacudir, ¿no? Yo podría decir que en buena medida la decadencia y la crisis moral que existe en nuestra sociedad el día de hoy, en buena medida se debe a la falta de oración por la iglesia de Dios. ¿Qué tanto estamos orando? ¿Qué tanto estás orando tú por nuestro presidente? Yo te podría decir que tenemos que orar por 2 presidentes y por 2 países, ¿no? Ahora sí que estamos en este lugar, no podemos dejar de orar por esta nación, no podemos dejar de orar por México tampoco, ¿no? Cuando volteamos a ver todo lo que está pasando allá y la verdad también lo que está pasando aquí. O sea, lo único que tendríamos que hacer es caer de rodillas y decirle a Dios: Señor, por favor, guía a las personas que están tomando decisiones. No puede seguir esto así, no podemos seguir viviendo como nación en la manera en que lo estamos haciendo. Y la responsabilidad es tuya y mía, porque nuestra lucha, la lucha del ser humano, no es contra carne y sangre, es contra principados, dice la Biblia, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la verdadera lucha que como seres humanos tenemos, y como creyentes no podemos sacudirnos esta responsabilidad. Hoy más que nunca tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que interceder por ellos, tenemos que aplicar esta oración intercesora de la cual estamos hablando esta mañana. Y la falta de oración es una derrota en sí. El creyente está derrotado si no está orando, ya estamos derrotados. No tenemos que avivarnos, ¿no? En ocasiones hemos escuchado que en las iglesias, ¿no? o dentro del mundo cristiano se habla de los avivamientos. Y ojalá que haya un avivamiento, ojalá que la iglesia de Dios realmente se avive y quiera vivir para Él y hacer lo correcto. Pero este avivamiento de la iglesia no se puede llevar a cabo si no se produce un avivamiento individual en cada uno de nosotros. El avivamiento empieza en mí, ¿no? Y lo que yo escucho, no puedo esperar a que todo el mundo realmente viva para Dios. Yo tengo que verme a mí mismo, yo tengo que reflexionar en cómo estoy viviendo yo. Y buena parte del éxito de mi vida espiritual depende de cuánto tiempo oro, de qué tanto tiempo le dedico a Dios en oración, qué tanto tiempo le hemos dedicado a Dios últimamente. Y es una buena oportunidad para reflexionar y para que a partir del día de hoy nosotros realmente tomemos en serio el compromiso de orar por todas nuestras necesidades, por supuesto, pero también orar por las demás personas, porque hay una necesidad muy grande allá afuera en muchos sentidos de personas que necesitan que oren por ellas. Y hay algunas condiciones que se tienen que dar para que nuestra oración intercesora pueda ser correcta, pueda ser útil. Y en primer lugar, es importante que tú y yo estemos confesando nuestras faltas y que tengamos un verdadero deseo de ser limpios de aquellas cosas que ensucian o han ensuciado nuestras vidas. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿no? Déjenme ver si puse otro. Exacto. También 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y bueno, aquí como paréntesis, pues es importante mantener una vida limpia, ¿no? Dice también ahí en unas cartas de Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. No, Dios nos llama a una limpieza. En el Antiguo Testamento era una parte muy importante de los sacerdotes. La semana pasada platicábamos de cómo nosotros somos sacerdotes, ¿no? Cómo somos llamados a ser intercesores o intermediarios, más bien, entre Dios y los hombres. Estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados a ser un ejemplo. Y tú ves que estos sacerdotes en el Antiguo Testamento tomaban muy en serio la limpieza, ¿no? Cada vez que ellos entraban allá al tabernáculo o al templo, ellos tenían que lavar sus vestidos, lavar su cuerpo. Ellos no podían entrar sucios a la presencia de Dios. Y no es diferente el día de nosotros hoy. No hay fuente, no hay templo, pero finalmente la limpieza debe ser una parte fundamental en la vida de nosotros como hijos de Dios. Mantengamos nuestra vida limpia y nuestras oraciones en verdad que van a ser eficientes. Otra de las condiciones es también tener una adoración y alabanza a Dios que vaya perfeccionando nuestra fe, ¿no? Y vemos ahí cuando Daniel oraba, él oraba en este sentido. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y después en el 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Alabar a Dios es levantar nuestros corazones a la presencia de Dios. Y tú ves cómo Daniel y los grandes hombres de la Biblia, ellos constantemente enaltecían el nombre de Dios. Ellos lo alababan, ellos lo honraban, ellos llegaban delante de Dios y reconocían quién era Dios y quiénes eran ellos. Ellos constantemente estaban en la presencia de Dios exaltando su nombre. Y la verdad es que esta es una buena práctica, porque entre más exaltas tú el nombre de Dios, menos vas a exaltar el tuyo. Menos vas a pensar tú que tienes mérito o que tienes capacidades que en realidad no tenemos, ¿no? Y entonces estos hombres honraban constantemente y alababan a Dios. Aquí alabamos a Dios hace unos minutos a través de la música. Lo que hicimos, guiándonos Carlos y Santiago en esto, fue llegar con Dios y decirle: Señor, te alabamos, te enaltecemos, te exaltamos. Le dijimos a Dios quién es Él para nosotros, ¿no? Pero no solamente con la música lo podemos hacer. Dice la Biblia que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Puede ser con música o puede ser sin música. La idea es siempre reconocer el tamaño de Dios, reconocer la posición de Dios y reconocer nuestra propia posición. Y el tercer aspecto que es importante para que nuestra oración intercesora sea poderosa es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Que constantemente vayamos con Dios y le pidamos que Él avive ese fuego que hay en nosotros. Pablo le decía así a Timoteo, decía: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, tú tienes al Espíritu Santo, Timoteo, y tú tienes que estar avivando ese fuego, tienes que estar soplando, ¿no? Como le soplamos al fuego para que se pueda avivar. Así tienes que hacer tú lo mismo, Timoteo, y así tenemos que hacer esto todos nosotros. Y bueno, pues ya con esta idea en mente, entendiendo lo importante que es la oración intercesora, nos vamos a ir al libro de Hechos. Y vamos a platicar una historia de intercesión increíble, ¿no? Que ocurrió en el tiempo de Jesucristo. Y nos encontramos en los primeros días del cristianismo, ¿no? Jesucristo hace unos días fue crucificado, hace unos días resucitó, y en este momento ya ascendió 40 días después. Está en el cielo y ahora los encargados de predicar el evangelio pues ya no es Jesús. Él ya no está en las calles hablando y haciendo milagros, pero se quedaron los apóstoles. Se quedaron los encargados de este proyecto muy ambicioso, el proyecto más ambicioso de la historia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio, permitir que la palabra de Dios se vaya extendiendo y no se quede solamente en ese lugar en donde Jesús predicó, sino que vaya a todo el mundo. Y nos encontramos en esta época, en este lugar,
en donde los primeros cristianos están trabajando en este sentido. Gracias a Dios, unos hombres tomaron la responsabilidad en serio. Gracias a Dios, algunas personas no dijeron, luego, ¿no? Ahorita no me va a hacer caso, ¿no? ¿Para qué me entrego? Al fin, ¿qué tiene de malo? ¿No? Gracias a Dios hubo gente que dijo, a mí no me importa mi vida, yo voy a poner a Dios por encima de todas las cosas y voy a dedicar mi esfuerzo, mi energía y todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, se lo voy a dedicar al servicio de Dios. Y nos vemos a estos hombres trabajando en el libro de Hechos, predicando el Evangelio. Y el impacto de la iglesia con personas con un corazón como este, pues obviamente es un impacto tremendo. La palabra de Dios empieza a fluir, empiezan a impactar al mundo de una manera increíble. Y entonces Satanás empieza también a desarrollar su estrategia para frenar esto. Él no quería que la palabra de Dios fluyera, él no quería que la gente se salvara, él no quería que la gente fuera creciendo. Y no es diferente el día de hoy. El trabajo de Satanás es un trabajo muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos un objetivo, tenemos un target, ¿no? Ahí en la espalda. Y estamos constantemente siendo atacados para que no tomemos la palabra de Dios en serio. Entonces, esto movió al rey Herodes a detener a uno de los apóstoles, al apóstol Santiago o al apóstol Jacobo, es el mismo, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Y entonces él lo detiene y empieza a tratar de perseguir al cristianismo. Desafortunadamente se me olvidó poner... perdón, me estoy adelantando. Entonces, él lo mató al apóstol Santiago, ¿no? Él fue decapitado y sin duda alguna Satanás quería asustar a la iglesia y frenar el evangelismo que se estaba llevando a cabo allá hace unos 2000 años aproximadamente, ¿no? Y debemos recordar quién es Santiago. Santiago fue uno de los que se quiso sentar a la diestra de Dios, ¿no? Recordamos allá a su mamá, ahí en el libro de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo a la señora, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto pasó hace algunos meses, antes de que Cristo padeciera, antes de que Cristo muriera y resucitara. Entonces, ellos están discutiendo, pues, cómo se iban a organizar con el reino terrenal de Jesús, ¿no? Cuando Jesús llegue y echa fuera a los romanos y Él se siente en su trono, ellos ya se están viendo a la derecha y a la izquierda del trono de Jesucristo. Y entonces Jesús les dice, oigan, ¿y ustedes están dispuestos a beber la misma copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, sí, estamos dispuestos. Unos cuantos días después, Jesús está ahí en el huerto de Getsemaní y le dice, Señor, si puede pasar de mí esta copa, por favor que pase, no la quiero tomar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De esa copa estaba hablando Jesús. ¿Están ustedes dispuestos a morir por mí? ¿Ustedes están dispuestos a dar su vida por este proyecto que yo estoy llevando a cabo? Y realmente ellos dijeron sí, y ellos no estaban mintiendo. Ellos honestamente estaban dispuestos a morir por Jesucristo. No poco tiempo después, cuando Jacobo muere, dice la tradición que ellos fueron a recuperar su cuerpo. Él fue decapitado. Dicen que Santiago tenía callos en las rodillas de tanto tiempo que él pasaba hincado orando, ¿no? Y en esta enseñanza Dios nos revela una gran verdad. El sitio y el ministerio que nosotros vayamos a tener en la eternidad, o más bien el sitio que vayamos a tener en la eternidad, depende de la entrega que nosotros tengamos en esta vida. Todo lo que tú hagas aquí va a tener un impacto en la eternidad. Por eso Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú ates aquí va a ser atado en el cielo, y todo lo que tú desates aquí
va a ser desatado en el cielo. En otras palabras, todo lo que tú hagas en esta vida, Pedro, va a tener un impacto en la eternidad. Y todo lo que nosotros hagamos el día de hoy aquí va a tener un impacto en nuestra eternidad. Y ustedes también podrán ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Es decir, ustedes creen que vayan a morir y vayan a resucitar eternamente, como yo lo voy a hacer. Realmente ellos dijeron que sí. Ellos estaban dispuestos a morir por el Evangelio y sabían que iban a resucitar a una nueva vida, a una vida eterna, a una vida sin dolor, sin llanto y sin lágrimas, una vida que solamente Jesucristo ofrece. Y ellos dijeron que sí, ¿no? Y ellos tenían esta idea en mente, como yo les comentaba, del reino terrenal de Jesucristo. Estamos dispuestos a todo eso, pero nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Y tú ves como en la mente de los apóstoles, en este momento no está muy claro todo lo que iba a pasar con Jesús. Él les había dicho constantemente que su reino no era de esta tierra, ¿no? Pero ellos seguían pensando que el reino de Él era de esta tierra, ¿no? Y entonces pasa todo lo que es la muerte y la resurrección de Jesús, pasa algún tiempo y finalmente este hombre Jacobo, este hombre Santiago, es decapitado por Herodes. Y dice Hechos, aquí es donde nos vamos a estacionar, en el capítulo 12 de Hechos, ¿no? Después de que matan a Santiago, y viendo que esto había agradado a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, ¿no? Entonces es importante este antecedente porque entendemos que empieza a haber una persecución muy fuerte para la iglesia, ¿no? En este momento los gobernantes están con un ataque frontal hacia el cristianismo, no quieren que esto se expanda. Ellos saben que muchas cosas para ellos están en riesgo, ¿no? Su dinero, su gobierno, su poder y todas estas cosas que para ellos eran tan importantes, ellos querían conservarlo. Y sabían que el cristianismo era un movimiento especial, era un movimiento que no era como muchos otros. Y entonces ellos empiezan a preocuparse y empieza a haber una persecución tremenda. Realmente el plan de Herodes era destruir a la iglesia, ¿no? Y dice después del versículo 4, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces él vio que había funcionado el haber matado a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces él empezó a tratar de hacer lo mismo Herodes, con todos los demás hombres de este movimiento, los líderes de este movimiento. Y entonces va y captura a Pedro. Y realmente era una situación en donde no había salida para Pedro, ¿no? Tú ves que Herodes está con una maldad tremenda en su corazón, con todo el poder del mundo, ¿no? Y apresan a Pedro y lo ponen en una cárcel con 16 soldados que están custodiándolo día y noche. La verdad, era una situación en donde no había salida para Pedro. Y nos detenemos en este momento a pensar, ¿cuántas veces no nos enfrentamos nosotros de una o de otra forma a este tipo de situaciones? En donde pensamos en que no hay salida, en donde realmente perdemos la esperanza. La verdad, pensamos que no se puede resolver esto de ninguna manera. No hay forma posible en cómo podamos salir adelante. En esta situación estaba Pedro. Y la verdad es que la vida de Pedro dependía de esto. No estamos hablando de un problema económico o un problema familiar. Estamos hablando de la vida de Pedro. Pedro no tendría esperanza humanamente, ¿no? Acaban de matar a Jacobo, han capturado a Pedro y la iglesia se da cuenta de que todo este proyecto de un momento a otro se podía desmoronar. Todo el trabajo de Jesús, todos los milagros, todas las manifestaciones de Dios hecho hombre, en este momento estaba en peligro, ¿no? Y podía desmoronarse todo este proyecto de Dios. Dicen los versículos 5 y 6, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿no? Entonces está Pedro custodiado
aquí está preso en la cárcel, y tú ves que la oración de la iglesia empieza a fluir. Tú ves que la iglesia empieza a tomar la responsabilidad que la iglesia tiene. Empiezan a orar por Pedro. Mientras Pedro dormía, la iglesia estaba despierta. Y yo espero con todo mi corazón que nuestra iglesia no esté dormida. De verdad, créanme que mi oración por nosotros, por nuestro grupo, es que nosotros no estemos dormidos, solamente conformándonos con migajas de Dios, porque como creyentes podemos estar así, podemos conformar, somos hijos de rey y podemos estar viviendo como mendigos, literalmente. Y yo espero en Dios, en verdad, que nuestra iglesia no esté dormida. Esta iglesia es un ejemplo precioso para nosotros. Ellos empezaron a ver la responsabilidad. Ellos no tenían contactos con el gobierno romano, no tenían dinero, no tenían nada que humanamente ellos pudieran usar para poder rescatar a Pedro de esta situación que no tenía solución para él. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que tenían algo más importante y algo más grande que dinero, palancas y todo lo que pudieran tener para liberar a Pedro. Ellos tenían la oración. ¿Y cuántas veces no menospreciamos nosotros el valor de la oración? Y nos cuesta tanto trabajo orar porque no vemos realmente la importancia y el valor que la oración tiene. La oración, créanme, no es un ritual solamente, en donde como creyentes estamos llamados a orar. O sea, realmente la oración es una plática real entre tú y Dios, ¿no? Una plática en donde tú hablas, en donde Dios escucha y en donde Dios actúa. Jesucristo se cansó de decirle a la gente: oren y van a recibir. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites solamente. O sea, realmente tú ves que la oración, Dios le da un valor sumamente importante en la palabra, porque es la forma en cómo Dios puede. Alguien decía así, dice: nuestra oración mueve a la mano que mueve todas las cosas, ¿no? Entonces, nuestra iglesia no puede ser una iglesia como muchas iglesias, y esa es la verdad, que están dormidas, ¿no? Que hay muy poca o cero oración, ¿no? Realmente tomemos esta responsabilidad nosotros de orar, ¿no? Y cuando yo digo que nuestra iglesia tiene que estar orando, podemos empezar a voltearnos a ver unos a otros, ¿no? Y vernos como grupo. Como iglesia tenemos que orar, pero realmente la iglesia está formada por individuos. Y el hecho de que una iglesia esté dormida o esté despierta depende de sus individuos, están dormidos o están despiertos. Y nuevamente volvemos a la misma parte que platicamos hace unos minutos. La responsabilidad es individual. Como grupo somos una iglesia, pero formados por gente individual, ¿no? Entonces, tú ves esta iglesia que ve la situación y ellos dicen: ¿saben qué? Vamos a ponernos a orar. Realmente vamos a confiar en que Dios puede resolver este problema, ¿no? Y ellos deciden apropiar las promesas que Dios les hizo. En el Antiguo Testamento y en la predicación de todos los apóstoles, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero todo lo que se predicaba hablaba de que hay promesas que nosotros como hijos de Dios tenemos que apropiar, ¿no? Y, por ejemplo, dice el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Dios dice: clama y yo voy a responder. Es una promesa de parte de Dios, que si tú clamas de la manera correcta, Él no va a tener ningún problema en responder tus oraciones. Entonces esta iglesia empezó a recordar todos esos versículos, todas esas enseñanzas, y recordaron que Dios promete escuchar nuestras oraciones y actuar en base a lo que nosotros pidamos. Y recordaron ellos que Dios no es mentiroso, que Dios cumple todas las promesas que Él nos hace. Y entonces, aun cuando las circunstancias no eran nada alentadoras para ellos, en realidad no había nada que humanamente los pudiera animar a tener alguna esperanza, pero ellos decidieron dejar de ver las circunstancias y ellos empezaron a ver al Creador. Ellos empezaron a ver a aquella persona que está por encima de sus circunstancias y por encima de tus circunstancias. Hay alguien más grande que todo lo que nosotros podamos estar viviendo, y esa persona es Dios. Y ellos decidieron voltear a ver a Dios.
y empezar a pedir por la necesidad que ellos tenían. Realmente los tiempos del día de hoy son en un sentido iguales a los que vivieron estas personas al inicio de la iglesia. Realmente son tiempos desalentadores. Son tiempos difíciles que todos nosotros estamos viviendo. Y si miramos a las circunstancias, tú y yo podemos llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer. Todo está perdido. Hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que no se pueden arreglar. Pero no es tiempo de voltear a ver a las circunstancias. Es tiempo de voltear a ver al Creador. Aquel que está por encima de todas las circunstancias. Y estos hombres y mujeres de la primera iglesia, en el fondo entendieron que todos los retos que nosotros tenemos en esta vida son retos de oración. Ahí está el verdadero reto. El verdadero reto no es cómo vas a resolver tus problemas. El verdadero reto es qué tanto estás dispuesto a confiar en Dios y qué tanto estás dispuesto a orar por esas circunstancias. Yo les decía hace unas cuantas semanas que nosotros necesitamos sabiduría en el tiempo de la prueba. Y no necesitamos que nuestros problemas se resuelvan. Necesitamos que Dios nos da la sabiduría para poderlos enfrentar correctamente. Y la verdad es que no va a tener ningún problema en resolverlos de una manera o de otra. Pero realmente lo que necesitamos nosotros es sabiduría. Sabiduría que esta iglesia nos está enseñando en este momento. El poder enfrentar los problemas de una manera correcta, confiando en Dios, poniendo esto en oración, ¿no? Y tú ves que esto mismo que pensó la iglesia del primer siglo fue lo que pensaron los grandes creyentes de la Biblia y de la historia. Tú ves que las historias de éxito de las personas son aquellas historias en donde la confianza se ha puesto en Dios, no en las personas mismas, ¿no? Y constantemente Dios nos lleva a circunstancias en donde no podemos depender de nosotros, ¿no? Sobrepasa nuestro límite, sobrepasa la circunstancia nuestra capacidad de poder resolver eso que estamos enfrentando. Y Dios nos lleva a ponernos de rodillas y orar por esas cosas. La historia la escriben aquellas personas que han puesto su confianza en Dios. Ojalá que nosotros seamos en verdad ese tipo de personas. Personas que dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestros medios y en nuestras capacidades, y vayamos con Dios. Esta iglesia lo hizo. Esta iglesia, en vez de preocuparse, en vez de afanarse, en vez de buscar soluciones a como fuera, a como diera lugar, ellos decidieron ir delante de Dios. Dice por ahí el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿No? Tú ves que la oración tiene un efecto que nosotros no nos podemos imaginar. Y es constante ver que los grandes imperios tuvieron en puestos de importancia a creyentes que oraban. Vemos por ahí a Daniel, por ejemplo. Daniel es un ejemplo increíble de oración. Aun cuando le dijeron, Daniel, si tú te pones a orar te vamos a matar, en pocas palabras. Y Daniel dijo, perfecto, me voy a poner a orar. ¿No? Tú ves a José también, un ejemplo de oración, de constancia, de confianza constante en Dios. Y créeme que a estos hombres no les fue nada bien en la vida. No eran personas que vivían muy cómodamente, para nada. Ellos vivían llenos de dificultades, llenos de adversidades, pero ellos se pusieron a orar, ¿no? Y fíjate cómo les fue. No, las circunstancias a lo mejor no cambiaron tanto, ¿no? Pero realmente su corazón sí cambió. Ellos vivieron en paz durante todo este tiempo de tormenta que ellos vivieron. Y entonces la iglesia del primer siglo, está Pedro encarcelado, sin solución aparente, y entonces ellos se ponen a orar. Y una vez más comprobamos que Dios sí oye las oraciones. Hechos 12:7. Y aquí se presentó un ángel del Señor ahí en la noche en la cárcel con Pedro, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, tú ves una historia que si no viniera en la Biblia tú no la creerías. Realmente parece una historia que alguien inventó, pero te quiero confirmar que esta es una historia real. No nos está hablando Dios de alguna simbología o algo así. Realmente esto le pasó a Pedro. Él pudo ser liberado de la cárcel, él pudo ser librado de una manera sobrenatural. Y en esta escena nosotros aprendemos que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios es un Dios de lo sobrenatural, un Dios de milagros, ¿no? Y estos milagros no se quedaron hace 2000 años. ¿No? Tú ves que Jesucristo sanó a muchas personas, resucitó a algunos muertos, hizo cosas espectaculares. Y tú puedes decir, bueno, pero es que eso fue en el tiempo de Jesús. Bueno, el día de hoy los milagros son diferentes, pero los milagros siguen existiendo. ¿No? Dios, yo he visto milagros en matrimonios que están totalmente desahuciados. He visto gente que ha sido sanada, he visto gente que ha cambiado su vida, que ha cambiado sus hábitos, que Dios los ha librado de vicios o de formas de vida que son muy equivocadas. Y yo he visto milagros en este sentido. Los milagros no han terminado. Son diferentes que en el tiempo de Jesús, pero finalmente Dios sigue trabajando el día de hoy. Y Dios está esperando que a través de nuestras oraciones, nosotros el día de hoy podamos ver estos milagros. El ángel rompió las cadenas, ordenó a Pedro que se pusiera sus sandalias, que se atara su vestido, que saliera corriendo, se abrió la puerta de la cárcel y entendemos que nuestra parte es orar y la parte de Dios es contestar la oración. Eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer, estar orando sinceramente. Y en aquella noche Pedro pensó que veía una visión, ¿no? Yo puedo ver a la parte humana de Pedro en este momento. Pedro pensando en que realmente no hay solución. O sea, a lo mejor Pedro estaba pensando que al siguiente día él iba a morir. No, pero tú ves que había gente que estaba orando por él. Había gente que estaba muy al pendiente de la vida de Pedro, ¿no? Y que Pedro no estaba solo. Espero que nosotros no estemos solos. Que realmente entre nosotros haya una familia de oración, como decíamos al principio. Y la oración, la verdad, puede ser dura para la carne. Y hay ocasiones en que no tenemos deseos de orar, ¿no? Y esa es la realidad. Hay veces que nos cuesta trabajo leer nuestra Biblia, hay veces que nos cuesta trabajo orar, creo que a todos. Pero cuando esto sucede, tú debes de orar y orar hasta que te den ganas de orar. Y va a llegar un momento en donde no vas a querer dejar de orar. En donde va a llegar un momento en donde vas a decir, necesito este tiempo con Dios, necesito platicar con Él, necesito leer su palabra. Y vas a ir creando un hábito precioso, ¿no? Entre más vamos orando y más vamos leyendo la palabra, más necesidad vamos a tener de ir y hablar con Dios y escuchar su voz a través de la Biblia. Porque te tengo que decir que una vida sin oración es una vida sin poder. Dios no puede demostrar su poder, no puede manifestarse en nuestras vidas si nosotros lo hemos dejado a un lado y ese tiempo tan importante no le damos importancia, el tiempo de oración. Y después en los versículos 12 al 14, Pedro sale de la cárcel, de repente dice, caray, si era cierto, ¿no? O sea, no estaba viendo una visión, si estoy afuera de la calle. Y entonces dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y entonces todos adentro le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿no? Imagínate Pedro así desesperado afuera, ¿no? Y todos ahí discutiendo si sería o no sería Pedro. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, ¿no? Pedro llega
a esta casa. Y aparte es increíble porque él sale y va a la casa en donde todos están reunidos orando por Pedro, orando porque Dios lo liberara, porque Dios lo guardara en ese tiempo. Y esta muchacha queda tan impresionada que dice, a ver, voy a decirles a todos, ¿no? Y entonces nadie le cree, ¿no? ¿Y sabes por qué no le creyeron? ¿Sabes por qué no le creyeron a Rode? Porque ellos eran de carne y hueso. Era una familia de fe. Ellos estaban orando, creyendo en que Dios los iba a liberar a Pedro, en que Dios podía hacer algo. Sin embargo, ellos eran seres humanos como todos los grandes creyentes de la Biblia, en donde tú ves que ellos tenían emociones, sentimientos, dudas, no, cuestionamientos y un montón de cosas. Pero ahí mismo, dentro de todas estas características que ellos tenían, ahí estaba la fe que ellos también tenían y que estaban orando por Pedro, ¿no? No se la creían, aunque estaban orando por eso, ¿no? Y tú te das cuenta que los grandes creyentes de la Biblia no son grandes doctores de teología, que se saben todos los términos y que dicen, claro, pues yo sabía que esto iba a pasar. Eran personas que dudaban, como tú y como yo, que enfrentaban adversidades y les daba tristeza y se afligían, pero después se levantaban y seguían orando con fe. Y tú ves que esta característica que estas personas tenían son las mismas características de nosotros. Estas personas no tenían nada especial, no había sido depositada en ellos una fe especial. Ellos solamente dentro de sus debilidades, dentro de sus dudas, ellos decidieron creer. Y el llamado para nosotros es el mismo: decidir creer, decidir poner nuestra confianza en Dios en aquellas circunstancias en las cuales parece no haber esperanza, y en todas las circunstancias de nuestra vida, creer en Dios y poner nuestra confianza en Él. Y te voy a decir una cosa: la oración que nosotros hagamos siempre nos dejará sorprendidos, como fue en este caso. Ellos estaban orando, ellos confiaban en Dios, pero la respuesta fue: wow, increíble, Dios nos escuchó, Dios respondió y Dios liberó a Pedro de esa situación de cárcel que él tenía. Y sabes, esto nos recuerda que cuando nosotros oramos, lo que hacemos es poner en acción la gracia de Dios, el favor de Dios, esa gracia que Dios quiere derramar sobre todos sus hijos. Él está ansioso de derramar su gracia sobre nosotros. Él está ansioso de hacernos ver lo real que Él es. Y está con el oído atento. He aquí ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice ahí en el libro de Crónicas. Dice, estoy atento a lo que tú me quieras decir. Dios está atento a que tú ores en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Dios está muy pendiente de lo que tú tienes que decirle. Y Él quiere derramar su gracia en nosotros. Realmente vemos cómo Dios nos dejó la oración como un medio de gracia para cambiar las cosas, para cambiar las condiciones, para cambiar las situaciones. ¿Cuántas cosas no queremos que cambien? Dios dejó la oración como un medio de gracia para que esto se lleve a cabo. Y desafortunadamente muy pocos creyentes el día de hoy están usando este medio de gracia que Dios nos dejó y que constantemente nos dice, úsalo, te quiero bendecir a través de la oración. Orad sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Que Dios vaya contigo en tu mente, en todas las cosas que tú hagas en lo cotidiano, durante todo el tiempo. Y entonces tú ves que la oración intercesora, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, de toda esta iglesia por Pedro, produjo muchos resultados. Por supuesto que Dios liberó a Pedro. También Dios a través de esto trajo una disciplina a la vida de Herodes. Terminó la persecución. Tú ves a partir del versículo 20, ahí en Hechos 12, se empieza a narrar la muerte de Herodes poco tiempo después. Tú ves cómo a través de esto Dios terminó en un sentido, en una forma, esta persecución tan tremenda para la iglesia. Dios promovió un avivamiento que tú y yo no nos podemos imaginar. La palabra fue predicada a partir de ese momento por todo el mundo.
La gente, al ver lo que Dios estaba haciendo y cómo estaba contestando las oraciones, decidió confiar aún más en Él. Y la palabra de Dios se expandió hasta el día de hoy y hasta este lugar. Gracias a las oraciones en un sentido de todas estas personas. Dios de esta forma impidió la muerte de muchos creyentes, porque Herodes había planeado, además de matar a Pedro, había planeado matar a todos los demás que promovieran esta fe. Entonces, tú ves, el impacto de nuestra oración no es menor. El impacto de nuestra oración no nos imaginamos hasta dónde puede llegar. Sin la oración, te quiero decir que es imposible que se detengan los planes del diablo. Dios nos invita a que estemos orando por nuestros gobernantes, por nuestra familia, para que Satanás no pueda cumplir el objetivo que él tiene. Porque Dios tiene un plan, pero Satanás también tiene un plan para las vidas de las personas, de las familias y de las naciones. Y solo por medio de ella, Dios va cumpliendo su voluntad y llevando a cabo su trabajo de salvar al mundo. No sé si tú hayas pensado en esto, pero Dios, con el grupo de personas que estamos aquí, podría salvar al mundo. Y no estoy exagerando. No, si nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, Dios puede empezar a hacer un trabajo incalculable. Lo hizo con 12 hombres. 12 hombres que no tenían ni preparación, la mayoría de ellos, ni educación, ni eran grandes líderes, ¿no? Ni estaban en las mejores circunstancias, ni tenían mucho poder, ni mucho dinero. Y el día de hoy, gracias a ellos, nosotros estamos aquí. Dios salvó al mundo a través de estos 12 hombres. Tú y yo tenemos que aprender a vivir como soldados de oración. Tenemos que aprender a vivir llevando a cabo la responsabilidad que se nos dio de orar unos por otros. Ya te imaginarás para qué es el papelito que hicimos al principio, ¿no? Quiero pedirte que toda esta semana tú ores por la persona de la cual tú tienes su papel. Ora todos los días. Comprométete a orar todos los días por esa persona. Igual te puedes acercar con ella y decirle: oye, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué te gustaría que yo pidiera a lo largo de esta semana? Alguien va a estar orando por ti. No dejes tú de orar por la persona que tú tienes su nombre. ¿Sale? Y pues llevar a cabo esto que vamos a llevar a la práctica, lo que nosotros hemos visto el día de hoy. No te imaginas lo que puede pasar. No te imaginas, en verdad, lo que puede pasar. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que nos dé convicción y carácter para tener una vida de oración. Señor, te damos hoy gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque, pues una vez más, tú nos animas, tú nos alientas, Padre, a poder vivir una vida sobrenatural, Dios. Gracias porque tú no quieres que nos conformemos con un boleto a la eternidad, Señor, sino que tú quieres usar nuestras vidas de una manera tremenda mientras estemos de este lado del sol, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nuestra vida te interesa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás llamando el día de hoy a ser soldados de oración, a estar velando constantemente, orando unos por otros. Señor, yo te quiero pedir que nuestra iglesia se caracterice por esto, que nosotros oremos unos por otros sin cesar, Señor, que veamos por las necesidades de los demás, por los problemas que los demás están experimentando, por las bendiciones que los demás están recibiendo, y que estemos orando unos por otros, Señor, constantemente. Haz que esta semana, Dios, sea especial en el sentido de que podamos estar orando por la persona que nos tocó, Señor. Que estemos constantemente, sin parar, todos los días, orando, Dios, por las necesidades y por la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio y el honor de poder orar unos por otros, Dios. Haz que esto sea real y ayúdanos a mantenernos en una vida de oración todos, Dios. Tú sabes que a nuestra naturaleza no le gusta orar, Señor. Te queremos pedir que tú nos des victoria sobre esto
y nos des una vida preciosa de oración y de lectura de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, y ahora, Padre, queremos levantar nuestra voz a ti, queremos honrarte, queremos alabarte, Señor, y queremos darte las gracias por lo que tú eres, Dios, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo esto, por tu palabra que es hermosa, Dios, y te queremos pedir todas estas cosas en el precioso nombre, Señor, de nuestro Salvador Jesucristo.